taller, con el taller de capilaroscopía, qué parámetros debemos conocer y evaluar. Así que los invito a que puedan tomar asiento, pueden continuar con el break aquí mientras retomamos esta siguiente parte del taller de capilaroscopía con la doctora Pendón. Gracias a los que nos están acompañando y se siguen uniendo a través de la sesión virtual. Gracias, doctora Pendón. Adelante. Bueno, vamos a iniciar. Ahora vamos a hablar de todo lo que deberíamos conocer y ver en la capilaroscopía, ¿no? Porque después, bueno, vamos a hacer la parte práctica. Ah, no pasa. No pasa. Pasa acá, pero no pasa ahí. Bueno, ¿y qué vamos a aprender, digamos, en esta parte? Recordemos que para poder realizar una capilaroscopía hay cosas que debemos conocer, como son, cómo es la anatomía normal del lecho unguial y qué vamos a ver de patológico, cuál es la indicación, tenemos que saber qué equipamientos podemos usar, que fue parte de las preguntas que hicieron en esta clase anterior, qué score de evaluación podemos utilizar, y hablaremos del informe capilaroscópico que después lo vamos a aplicar con los pacientes. Entonces, el objetivo de este taller, ¿cuál es? Es que ustedes se vayan con conceptos básicos de capilaroscopía y puedan discriminar entre lo que es normal, digamos, decir, bueno, una capilaroscopía es normal, de lo que es una alteración inespecífica o un patrón SD propiamente dicho. Entonces, para hablar un poquito de historia de capilaroscopía, en el año 1970 fue el primer capilaroscopio donde Marek desarrolló con un microscopio simple de 12 aumentos su primera investigación con capilaroscopía. A posteriori, en el año 1990 apareció el primer videocapilaroscopio, en el año, ya que era 200 por, digamos que es lo que es estándar, digamos, para poder medir. En el año 2000, Cutolo es quien, que para mí es un referente en capilaroscopía mundialmente. Mauricio Cutolo es el quien describe los diferentes patrones capilaroscópicos, los SD que nosotros conocemos, temprano, activo y tardío, que hacen hincapié a la evolución y a la progresión de la esclerodermia, y que nos sirven a nosotros conocer para saber dónde está el paciente y qué indicación tiene de terapéutica y cómo puede estar mejorando o no. Y en el año 2013 ya la capilaroscopía y el fenómeno de Raynaud, como les mencioné anteriormente, pasan a ser puntos de clasificación, de los criterios de clasificación del ACR y del EULAR para el diagnóstico de esclerodermia. Y una cosa importante que menciona este trabajo, o sea, que el grupo EUSTAR hace un primer trabajo de estandarización para evaluar capilaroscopía, para tener los conocimientos básicos para realizarla. ¿Y qué pasaba? Antes era como algo que nadie le prestaba mucha atención, y en el último tiempo se vio la utilidad que tenía este estudio y empezó a haber mucha más práctica diaria en capilaroscopía, incluso investigación y trabajos presentados. Fíjense que en el año 70, desde el año 70 hasta el 2018, cómo fueron incrementando las publicaciones relacionadas a capilaroscopía, ¿no? Entonces, la capilaroscopía es un método simple, barato, inocuo, no le hace nada al paciente, porque el paciente muchas veces viene a la consulta y se piensa que lo vas a pinchar, que le vas a hacer mal, y no, le aclarás. Nos sirve para diferenciar un fenómeno de Raynaud primario y secundario, o sea, puedo pesquisar eso, y las anormalidades me van a decir futuramente qué puede pasar con ese paciente, entonces es importante realizarlo. Entonces, más allá del diagnóstico, porque puedo pesquisar, como les decía, lo normal de lo patológico, me marca pronóstico, porque sabemos que algunas alteraciones capilaroscópicas tienen relación con diferentes compromisos sistémicos. El seguimiento, porque si yo le pongo un tratamiento a un paciente, puedo evaluar y ese paciente puede estabilizarse o puede mejorar en su capilaroscopía. Y se habla un poco, y lo puse con signo de pregunta, como biomarcador. ¿Y por qué como biomarcador? Hay un trabajo que se publicó en el 2015 donde decía el empeoramiento de, digamos, el grado de empeoramiento del patrón SD en la capilaroscopía basal. ¿Me puede a mí hacer pensar en que el paciente puede tener
o puede desarrollar un compromiso sistémico. Bueno, entonces quieren ver si esto es una herramienta para definir futura investigación sistémica. Entonces estos médicos hicieron una recolección de 66 pacientes donde evaluaron basalmente cómo era el compromiso sistémico del paciente, le hicieron una capilaroscopía y le hicieron un seguimiento al año, a los 18 y a los 24 meses. Entonces evaluaron, según la capilaroscopía, en temprano, activo y tardío, lo que tenían inicialmente, y la evaluación se hacía a los 18 y a los 24. Entonces ellos, ¿qué vieron? Cuando hicieron todo el análisis de regresión logística, ellos vieron que tener un peor patrón basal, temprano, activo, tardío, de la capilaroscopía, se correlacionó con enfermedad vascular periférica. Fíjense que vieron que tener 2.49 más veces de tener compromiso vascular periférico para un patrón temprano, 6.18 veces para un patrón activo y casi 15 veces más para un patrón tardío en tener enfermedad vascular. Fíjense la correlación que puede tener. Y lo mismo pasó con el compromiso respiratorio. Y esto fue más elevado. Fíjense que tuvo un odds-ratio de 2.54 para un patrón temprano, 6,5 para un activo y 16 veces más que correlacionó con el patrón activo. O sea, tener un patrón activo en la capilaroscopía y tardío sumaba 16 veces más de tener compromiso respiratorio en un futuro. Entonces, por lo tanto, es uno de los primeros trabajos que posiciona la capilaroscopía como un predictor o un antecesor de lo que puede llegar a pasar, ¿no? Y estar atentos de que estos pacientes pueden complicarse. Entonces, ¿cuándo y a quién? Bueno, a todos los pacientes con fenómeno de Raynaud le tengo que hacer una capilaroscopía. Y como les decía anteriormente, me va a diferenciar entre el primario y el secundario. ¿Y por qué es importante? Un poco por lo que hablábamos anteriormente del criterio B2, de las red flag, de por qué tener presente esto. Fíjense, tengo un Raynaud que tiene una capilaroscopía alterada, que tiene anticuerpos positivos, un paciente que en el tiempo puede hacer una esclerodermia. Y pesquisar tempranamente con las banderas rojas. Y hay varios estudios que analizan el pronóstico de tener, cuál es el riesgo pronóstico que tiene un paciente simplemente por tener un fenómeno de Raynaud, tanto con capilaroscopía o sumándole los anticuerpos, qué riesgo va a tener en un futuro de hacer un fenómeno de Raynaud secundario o una esclerodermia, ¿no? O sea, el viraje. Entonces, fíjense este estudio, que es el estudio PRINCE, que es tener en cuenta la capilaroscopía solamente como variable pronóstica, donde lo que hacen ellos es evaluar solamente pacientes en forma consecutiva, 100 pacientes, 104 pacientes, y toman 100 normales, para la validación externa. Entonces a todos les hacen capilaroscopía y evalúan las 6 características clásicas, si tiene, cómo es la densidad, si tiene presencia de megacapilares, si tiene alborificados, desorganización, microhemorragias, entre otros. Entonces ellos vieron que, fíjense que casi no se lo logran ver de ahí, 1/3 de los pacientes desarrollaron alguna enfermedad autoinmune en el seguimiento, y cuando analizan todos los parámetros capilaroscópicos, los que más se relacionaron a desarrollo de una enfermedad secundaria en el futuro fue tener capilares gigantes, tener microhemorragia y tener disminuida la densidad en la capilaroscopía. Y posteriormente, cuando hacen la segunda parte, o sea, de la primera parte, que es la que les mostré recién, asociaron con mayor riesgo de enfermedad esos parámetros, pero la que más tuvo peso fue la densidad baja, ¿no? Qué importante es la densidad a medir. Y después, en la segunda parte, tomaron en cuenta esas variables, esas alteraciones capilaroscópicas para hacer el índice pronóstico estimada a 5 años, pero el límite que tuvo este trabajo fue que solamente era capilaroscopía y no tomaban en cuenta los anticuerpos antinucleares. Por eso, en el 2010, los mismos autores prácticamente dicen, bueno, vamos a ver qué pasa, a escribir a estos pacientes, qué pasa en 5 años si yo, aparte de las alteraciones capilaroscópicas que puedo encontrar, que toman en cuenta las mismas que dije anteriormente, pero principalmente la densidad, toman en cuenta los anticuerpos antinucleares. Entonces ellos hacen una recolección de casi 1.500 pacientes, donde algunos los excluyen porque ya tenían una enfermedad autoinmune, y estos pacientes tenían que tener solamente fenómeno de Raynaud, y la mayoría eran del propio, ellos tenían 288 pacientes del mismo centro y incluyeron 480 derivados de otro centro, pero se centralizaba en un lugar la capilaroscopía. Entonces los evalúan con capilaroscopía y con anticuerpos, tanto específicos como no, ¿y qué hacen?
hacen un score de riesgo. Dicen, bueno, tiene riesgo leve, moderado o probabilidad elevada de hacer de hacer una esclerodermia en un futuro de acuerdo a estos dos valores. Entonces, si el paciente tiene un fenómeno de Raynaud aislado, no tiene ninguna historia clínica de nada, ni en el examen clínico nada, le hago capilaroscopía y unos anticuerpos antinucleares y tienen. Si el paciente tenía una densidad, que el punto de corte que toman es de 8.4 por milímetro lineal, normal, y no tenía, por ejemplo, megacapilares, y tenía un FAN negativo, el paciente el riesgo era del menos del 10%. Si el paciente tenía una densidad baja, pero tenía un FAN positivo, pero sin megacapilares, el riesgo era entre el 10 y el 50%. Ahora bien, si el paciente tenía todo, tenía FAN positivo, capilaroscopía descendida y capilares gigantes o megacapilares, la probabilidad del desarrollo desde un fenómeno de Raynaud aislado a una esclerodermia era más del 50%. Y este trabajo un poco hace el resumen de todos los metaanálisis y una revisión sistemática de la literatura, y fíjense que cuando analizan todos los trabajos, cuando toman en cuenta solamente como predictor de esclerodermia a la capilaroscopía, vieron que casi un 11%, perdón, 11 no, 11 veces más probabilidad de tener una capilaroscopía positiva le iba a dar riesgo de tener una esclerodermia en un futuro. Y fíjense que si aparte de eso le sumábamos los anticuerpos, la probabilidad de que desarrolle una esclerodermia de 40 veces más, ¿no? Por eso la importancia de hacer las dos cosas, capilaroscopía y anticuerpos antinucleares. Bueno, y acá que preguntaban un poco de los aparatos, les traigo como un resumen de lo que está descrito, que yo puedo utilizar desde un microscopio óptico básico con una lente de 20 aumentos. Lo que sucede es que no permite almacenar, digamos, no me permite almacenar imágenes, no lo puedo llevar de un lado a otro, pero necesita entrenamiento, pero el costo es bajo y lo puedo utilizar. Después está también la fotomicrografía visión panorámica, que en realidad es un microscopio estereoscópico que lo asocian a una cámara reflex, tampoco es portátil y no permite tampoco incorporar imágenes. Otras cosas un poco más de bolsillo que sí puedo trasladar bien es o el oftalmoscopio o el dermatoscopio. Lo que pasa que estos aparatos, que lo tienen estos especialistas, tanto el dermatólogo como el oftalmólogo, puedo ver y puedo decir, bueno, es normal o es patológico, pero no puedo diferenciar un patrón SD, ni tampoco puedo guardar imágenes ni nada. Después vino la era del microscopio digital USB, que sí me sirve, es útil, puedo ver, algunos, si yo incorporo el software, le puedo hacer medición, pero no está actualizado el software, entonces no se puede medir nada. Pero la realidad es que para hacer una buena capilaroscopía uno debe tener un videocapilaroscopio que sea de 200 aumentos al menos, hay algunos que magnifican un poco más, hasta 500, requiere entrenamiento, pero tiene una buena portabilidad y lo puedo utilizar no solamente en la clínica, sino también en la investigación. Y cuando uno dice, bueno, si yo tengo que realmente hacer recolecciones de imágenes para entrar o incluir un paciente en un trabajo de investigación donde todos tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Y hacer previamente una evaluación interobservador, que eso si yo con alguno de ustedes tengo que incorporarme en un trabajo de investigación, tengo que hacer una concordancia interobservador, porque si no, yo puedo ver una cosa, vos otra, y tenemos que estar unificados en lo que vemos. Cuando hacen eso, dicen, bueno, tengo que hacer 4 capturas por dígito, de los cuales dicen, desde la parte media, tengo que tomar 2 capturas hacia un lado o hacia el otro. Esto no es para la práctica diaria, digamos. Para la práctica diaria voy a sacar las capturas que quiera, las más significativas, para guardármelas y poder analizar. Pero esto es lo que deberíamos hacer real para un trabajo. Y fíjense la diferencia que hay en una vista simple, donde un paciente con esclerodermia podemos ver si tiene algo alterado desde la vista simple, cómo lo veo en un dermatoscopio y cómo lo veo en un videocapilaroscopio. O sea, es totalmente distinto, ¿no? Bueno, y es importante antes de hacer la capilaroscopía de preguntar una serie de cosas que son importantes. Preguntar qué medicamentos toma, si tiene comorbilidades, si hace algún deporte, porque por ejemplo los deportes de impacto dan traumatismo y eso me genera a veces alteración en la visibilidad. Si no se come las uñas, porque eso es importante, si usa uñas o productos que me puedan alterar la cutícula y ver mal, las uñas esculpidas o las semipermanentes, todo eso tienen productos que a veces irritan y lastiman. El tabaco, qué tipo de trabajo tiene y situaciones de estrés. Entonces siempre observar las manos. Fíjense que también, ¿por qué puse estas manos con una piel más oscura? Porque cuando hay una piel que uno lo pone en el informe, que tiene una piel detonada más oscura, eso me puede evitar
ver bien la transparencia de los capilares. Entonces siempre es importante ver si no tiene una psoriasis, si una micosis, si come las uñas, si se hace el tratamiento de las uñas. Bueno, fíjense si ya tiene alteraciones que a mí me pesquisen una telangiectasia, una úlcera, de que ya estoy frente a un paciente con esclerodermia. Entonces, ¿qué es importante hacer? Bueno, paso 1, que el paciente cuando ingrese al lugar de hacerse el lugar no esté frío, porque obviamente va a estar vasocontraído, no sirve. El paciente tiene que estar frente a uno sentado, con la mano próxima al corazón, bueno, sobre la mesa que no esté muy baja, y tiene que estar entre 20 y 25 grados. Que es importante que se lave las manos, porque cualquier resto de suciedad me puede interferir. Lo mismo utilizar después vaselina líquida u óleo de aceite vegetal. Yo uso vaselina líquida. ¿Para qué? Porque la vaselina me permite visibilizar mejor cuando apoyo el capilaroscopio. Y lo último, bueno, hacer un examen exhaustivo desde el segundo al quinto dedo. Recuerden que el dedo gordo no se evalúa por 2 cosas. Uno es porque tiene una anatomía que es diferente, y por otro lado porque es el que está más expuesto a los traumatismos. Entonces muchas veces no se mide. Es importante que se midan los 4 dedos de cada mano, y después, si yo por alguna circunstancia un dedo no se mide, sea porque está amputado o porque tiene una lesión, se pone en el informe que solo se evaluó tal y tal dedo porque los otros no tuvieron posibilidad de hacerlo. Bueno, y como les decía recién, antes del estudio no debo fumar, no debo tomar café, no debo tomar frío, no realizarme procedimientos en las uñas por lo menos 2 semanas antes, lo demás unas horas antes del estudio. Se dice en la literatura que el cuarto y quinto dedo tienen mejor transparencia, es donde mejor se ve. Hay otros trabajos que dicen que el cuarto dedo es el que mejor me da la evaluación capilaroscópica. Como les decía, lo importante de saber la coloración cutánea. Y una cosa a saber en un determinado paciente es que en general la estructura anatómica de esos capilares en el paciente se mantiene en el tiempo, en el sujeto sano, no es que va variando en la edad, ¿no? Los chicos, ahora les voy a mostrar después algo que surgió ahora, hace muy poquito sacaron lo de pediatría, la estandarización de pediatría, que cambia bastante, ¿no? Y miren lo importante, hay pacientes que o por estar deshidratados o porque están en una situación de frío no se ve bien, y nos pasa muchas veces, o el edema. Y este trabajo, que es muy chiquitito porque fueron 29 pacientes, fue un estudio como piloto, donde ¿qué le hacían? Le midieron solamente densidad. Los agarraron y le dijeron, bueno, a los 29 vamos a hacer una capilaroscopía basal, después les hicieron tomar 1 litro de agua o jugo, 20 minutos previo al estudio, y también les hicieron poner las manos en 30 grados 10 minutos, y después les hacían la capilaroscopía. Lo que ellos vieron es que cuando hicieron esos procedimientos, incluso los dos, de tomar líquido y ponerle las manos en calor, mejoró la visibilidad. Por lo tanto, aparte del no fumar, el estar en un ambiente cálido, es importante que el paciente esté hidratado, ¿no? Bueno, y esto es lo que no se tienen que olvidar porque es lo que está estandarizado ya mundialmente para una capilaroscopía. Ahora lo vamos a ir analizando paso por paso. O sea, las 4 características que vamos a evaluar y de lo cual yo voy a hacer el informe es medir densidad, que la densidad es el parámetro más importante de todos, medir dimensión, que eso vamos a decir si el capilar está dilatado, agrandado, gigante o no, si hay alteraciones morfológicas, o sea, un capilar es normal con su formita normal, tiene una alteración específica o tiene una morfología totalmente aberrante, y presencia o no de microhemorragias. Vamos a decir, bueno, qué es normal, y vamos a decir cuáles son las alteraciones no específicas, que digamos no entran en el patrón de un patrón SD. Son alteraciones que decimos, pucha, no, este paciente no tiene nada, o ojito. Y este es el paciente que ya tiene un patrón bien característico de esclerodermia. Y esto lo puse acá porque esto lo saqué del último estandarización que se hizo para pediatría, pero está bastante claro lo que les acabo de mostrar. Fíjense, un patrón normal de un patrón que es inespecífico, pero tiene una hemorragia, tiene capilares que están grandes, pero no son mega, y un patrón patológico. Entonces, vamos a empezar por morfología, ¿no? Recuerden que en todo el lecho cutáneo los capilares en realidad son perpendiculares a la piel, por lo tanto si yo visualizo voy a ver puntillado, como una cuticulitis. Pero característicamente, ¿por qué vemos el lecho unguial, el lecho periuña? ¿Por qué? Porque los capilares ahí van en forma paralela, entonces yo puedo ver las distintas capas del capilar plasmadas una sobre otra,
porque están en esa disposición. ¿Y cómo se ven normalmente? Como si fueran cerdas de un peine. En realidad, la mayor parte de las veces son prolijitas, no vemos un desorden. Puede variar esto entre una persona y otra y no ser patológico. Entonces, recuerden que aparte, bueno, ahí no se ve muy bien la foto, pero hay unas papilas, que es una parte más pálida que hay. La papila dérmica puede tener entre 1 y 3 capilares, que eso es normal, y por debajo de esas líneas capilares, la que yo evalúo es la última línea capilar, la última fila, por debajo de eso podemos observar el plexo venoso subpapilar, que es absolutamente normal. Lo que pasa es que hay personas que la vemos más y hay personas que la vemos menos. Y esto es un capilar normal y lo que vamos a medir. ¿Qué tenemos que medir para ver si el capilar está grande? Esto. Obviamente algunos son megacapilares y ya a simple vista no debemos medir nada porque lo vemos, pero el diámetro normal de 20 a 40, aunque ahora según Cútulo esto es un capilar que está dilatado, no agrandado, pero hasta 20 el capilar, el ancho capilar del ápex, ¿no? del vértice capilar es lo normal. Y tenemos una rama que es arterial o ascendente y una rama venosa o descendente. En general, el ancho total del capilar no se mide. Lo que se mide para ver si es megacapilar o no es el ápex. Bueno, ¿y cuál es la observación sistemática que vamos a hacer? Mirar del segundo al quinto dedo, evaluamos de nuevo, como les dije recién, densidad, morfología, dimensión y hemorragias. ¿Y cuántos dedos puedo observar? Bueno, en realidad tengo que observar los 8, pero hay trabajos que empezaron a decir, bueno, y si yo observo nada más 1, o observo nada más 2, o observo el cuarto que me dicen que es el mejor, pero bueno, este estudio lo que hizo fue ver y comparar, evaluar los 8 dígitos o evaluar menos dígitos, y lo que observó es que en realidad si yo evalúo menos de 8 dígitos, la sensibilidad se pierde y bastante. Fíjense que solamente si yo evalúo 2 dedos, por ejemplo los 2 cuartos dedos de ambas manos, tengo una sensibilidad del casi 60%, y si yo evalúo los 8, esto asciende a 75%. Por eso es importante siempre evaluar los 8 dedos. Entonces, ¿qué es lo que me tengo que llevar de acá? Me tengo que ver si yo estoy frente a una capilaroscopía normal, un sujeto que no tiene nada, si tengo alteraciones inespecíficas, que después vamos a abocarnos a esto, o si tengo realmente un patrón patológico. Bueno, vamos por densidad. ¿Cuántos capilares tengo que ver por milímetro lineal, que es lo que mido? De 7 a 17, o sea, el punto límite inferior para un adulto es de 7 capilares. O sea, menos de 7 capilares, yo digo, es disminuido, y menos de 5 capilares por milímetro lineal, yo digo, bueno, esto es una zona vascular, aunque también puedo medir esa distancia entre un capilar y otro, y si hay más de 500 micras, que se miden micras, digo que hay una zona vascular. Recuerden que una vez que nacemos, esa densidad va a ir variando. En general hay poca densidad al nacer, se va incrementando con el tiempo. Los dedos de las manos, perdón, y de los pies, los dedos de las manos tienen más densidad que los pies. En los pies no se hace capilaroscopía porque no está estandarizado el estudio. A veces me han pedido que le haga algún paciente en los pies y la verdad que no se lo hago. Y recordemos una cosa importante, que eso se los da la práctica, de no apretar demasiado muchas veces el videocapilaroscopio, el intento de buscar algún capilar, porque eso me produce muchas veces zonas erróneas que digo, hay una zona vascular, y no, estoy comprimiendo y estoy haciendo que el lecho unguial se ponga a bascular por la presión, ¿no? Bueno, ¿y esto cómo debo medir? Si yo tengo una foto, ¿no?, única de una capilaroscopía, normalmente se traza, no lo hacemos, ¿no?, en la práctica, pero para que ustedes miren cuántos tengo que contar, una línea imaginaria sobre la parte superior y aproximadamente se realiza otra por debajo. Lo que se dice para contar, por ejemplo, este capilar o este capilar, ¿por qué los cuento? Porque tienen que tener más del 50% del capilar que medí anterior. Por ejemplo, este que les marco acá, fíjese que este lo cuento porque sobrepasa el 50% de la longitud total, ¿tá? Entonces lo voy a contabilizar en mi cuenta, porque muchas veces si no es erróneo y si no lo cuento voy a decir, ay, hay pocos capilares. Otro método para definir la densidad es lo que se llama la técnica de los 90 grados. Lo que se hace es, una vez que yo tengo la imagen, se puede trazar desde el ápex de ese capilar que está más bajo, formar un ángulo con los adyacentes, y si tiene, suponte, más del 90% del ángulo, se cuenta, y si tiene menos, no, porque está por debajo, ¿está? Y esto es un estudio propio, donde yo contabilicé, hay 11 capilares, y nada, es igual que el que les mostré en la foto. Ahora bien, la morfología.
¿Cómo es un capilar normal? Bueno, un capilar normal es así, es como una horquillita, puede ser más flaquito, más gordito, pero en realidad, si mantiene el tamaño de las asas, dentro de todo puedo decir que es normal. Ahora, existen variaciones de la normalidad y esto no nos tiene que hacer pensar que es patológico. Hay pacientes que tienen capilares tortuosos en casi todos sus dedos, aunque hay patologías, en el lupus se ha visto que tienen más tortuosos que las otras patologías, pero la realidad es que no hay nada definido para decir que es patológico. O sea, esto es normal y que estén entrecruzados, ya sea en una vez o en 2 veces sobre su mismo capilar, estos son variaciones no específicas que son normales. Ahora, para decir que esto es normal y que esto es normal, tiene que estar frente a una cabecita, un ápex totalmente convexo. Si yo estoy frente a este capilar que tiene una cabeza que no es convexa, es patológico. ¿Tá? Eso tiene que quedar re claro. Fíjense, cualquiera de estas cosas es normal y este es anormal. ¿Tá? Esto, como les muestro acá, es capilares normales. Fíjense que acá está medido, mide 19 micras, el ápex. Acá se encuentra un entrecruzado, acá un tortuoso, y sin embargo también está entrecruzado. Y no es anormal, ¿no? Es una capilaroscopía absolutamente normal. Lo mismo esta, totalmente normal. Lo mismo esta, totalmente normal. Bueno, ¿y cómo digo que está dilatado o no? Hablamos de dimensión. Recordemos que, según la última estandarización, el ápex mide hasta 20 micras, y después de 20 a 40 decimos que está dilatado y que no es anormal la mayor parte de las veces, y más de 50 digo es un megacapilar. Entonces yo puedo tener solamente el asa aferente o el asa eferente o todo el ápex, o hablar de un megacapilar que también se define como 10 veces, de 4 a 10 veces más del tamaño normal que tiene, y de esa forma lo defino como megacapilar. Entonces, fíjense acá, hablo de dilatación capilar al aumento de diámetro mayor a 20, pero menor a 40, y mega que supere las 50 micras. Fíjense que esto de acá, bueno, justo está en el límite, 48 mide, pero bueno, es un megacapilar, y este es un megacapilar. Fíjense, este está entrecruzado, está un poquito anchito, pero no es un megacapilar. Ahora, acá vuelve a repetir lo que nosotros mostramos. ¿Y qué son las alteraciones no específicas? Lo que yo les decía hoy. Si tomamos en cuenta el cuadro, que se los recorté acá, fíjense que es normal si yo tengo una densidad más de 7, pero puede ser que tenga 5 capilares. Ahora, si yo tengo en todos los dedos 5 capilares, ¿digo que es patológico? No, digo, tiene una densidad menor. Puede que tenga un capilar que esté dilatado, que esté más grande, 1, 2, en 3 o 4 dígitos. ¿Digo que es patológico? No. Lo mismo, una hemorragia que encuentro aislada, solo, sin ningún otro dato, no digo que es patológico. Encuentro una formita de un capilar que es aberrante, en 2 o 3 dígitos, no digo que es patológico, digo que es inespecífico, y eso hay que informarlo. ¿Por qué? Porque sabemos que hasta el 25% de la población sana puede tener estas alteraciones inespecíficas y no nos dice que es un patrón SD, primero porque no cumple con los requisitos. 8% pueden tener 2 alteraciones y 1% pueden tener todas las alteraciones, por lo tanto no tiene un valor pronóstico. Ahora bien, si yo tengo un paciente que tiene 6-5 capilares de densidad, tiene varios capilares con dilatados pero no mega, tiene alguna hemorragia y tiene capilares alterados, en un contexto de un paciente que tiene anticuerpos positivos, ese paciente lo voy a ver de cerca, se lo voy a repetir en 3 o 6 meses la capilaroscopía para ver qué pasó. Pero cuando están aisladas estas alteraciones inespecíficas no hay que darle importancia. Entonces, acá algunos ejemplos. Fíjense, una densidad normal. ¿Tiene hemorragias? No tiene hemorragias. Las morfologías de los capilares son normales. Tiene una dimensión normal, pero solamente cuento 5 capilares. ¿Qué pasa con esto? Densidad normal. Fíjense que tiene 9 capilares. Pero cuando se los midieron, tenían capilares que estaban dilatados, no megacapilares, tenían dilataciones. Y no había hemorragia. Esto es inespecífico. Fíjense acá. Una forma totalmente aberrante, un capilar dilatado, pero no tiene hemorragias, y la morfología dentro de todo no pasa nada. Tiene un poquito de densidad que cuenta 6 por milímetro, un poco alterada. Acá presencia de una megahemorragia, pero nada más. Fíjense esto, encontré esto en un paciente. Nada, no tiene otra cosa. No tiene nada, un fenómeno de Raynaud. No le hago nada, este paciente lo controlo en 6 meses para ver qué le pasó. Entonces, para definir algunas alteraciones, recuerden esto, siempre con el ápex
convexo, ¿no? Esto es anormal y esto es normal. Entrecruzados, ¿qué pasa? Se entrecruza el capilar 1 o 2 veces y tortuoso pierde la forma normal del capilar, digamos, en esta formita de horquilla, ¿no? Se pone tortuoso, pero totalmente sano. Acá les muestro algunos ejemplos, fíjense, entrecruzado, tortuoso, entrecruzado y tortuoso, entrecruzado. Este es, fíjense que perdió, digamos, no es normal. Pero con esta capilaroscopía al paciente no le voy a decir que es patológico. Primero, está justo invertida, pero me dio en este capilar que mide 25, o sea, tampoco está dilatado, pero no está grande. ¿Qué son las ectasias? Las ectasias son las dilataciones, pero pueden ser o bien, digamos, localizadas, tipo dilatación aneurismática, o bien como si fuera la dilatación de todo el capilar. Ya hablo de dilatación en general. En realidad hay como la ectasia se le dice cuando la cabecita del capilar está un poquito aumentada de tamaño, pero sí tenemos que tener en cuenta que tanto estas ectasias como los megacapilares son las lesiones que son marcadoras de patrón SD. ¿Y qué es la angiogénesis? En realidad, si estamos dentro de un paciente, digamos, analizando un paciente con esclerodermia, y yo lo evalúo, y tiene zonas avasculares, y evalúo que tiene estas lesiones o estos vasos que nosotros llamamos arborificados por su similitud a las ramas de un árbol, donde tiene una alteración en la forma totalmente distorsionada, o sea, la arquitectura está mal, en realidad es un proceso fisiopatológico normal y compensatorio de alguien que perdió vasos. Y esto lo vemos en las etapas tardías. Pero también tener en cuenta que un paciente con dermatomiositis puede tener estas alteraciones. De hecho, es una característica del paciente con dermatomiositis, paciente psoriático y paciente diabético. ¿Tá? Entonces siempre interrogar. Y las hemorragias, que es parte del proceso evolutivo. La presencia de microhemorragias también es daño vascular, porque ese vaso se dilató, se rompió y extravasó su sangre, que se ve como depósito de hemosiderina, que puede tener distinta disposición, puede ser lineal, puede ser, como se le dice, en collar de perlas o en pilas de moneda. Pero bueno, cuando las encontramos nos tiene que alertar en la mayor parte de los casos. Pero ojo, porque siempre, creo que lo había puesto ahí, el comerse las uñas o el microtraumatismo, ¿no? Los traumas pueden dar hemorragias que no son por daño vascular, ¿no? Y como les decía antes, las zonas avasculares. Recuerden que se define como menos de 5 capilares, pero más que eso es la diferencia entre un capilar y el otro de 500 micras, ¿no? Y nos marca que hay descenso de la vasculatura, que está aumentando o que está progresando esa microangiopatía. Y el plexo venoso subpapilar, que es una situación normal que podemos encontrar, que recuerden que sobre ese plexo van a ir todas las filas de capilares que podemos evaluar, que obviamente hay un porcentaje de sujetos sanos, un 30% aproximadamente, que lo pueden tener, y que la piel fina también, y la piel fina, el paciente muy, muy blanco, muy pálido, puede evidenciar el plexo venoso subpapilar. En los chicos también se ve. Bueno, y este es un trabajo que un poco es lo que yo quiero que se lleven de los cursos, es reconocer qué es normal y qué no es, y qué es anormal, qué es un síndrome CD. Este trabajo, que lo hizo también el grupo EUSTAR, de microcirculación del grupo europeo, lo que hicieron a través de dos cursos que hicieron de capilaroscopía, uno fue en un congreso europeo y otro en un curso que hicieron aparte, recolectaron gente, quisieron evaluar, les mostraron 30 imágenes, y tenían que poner si es normal esa imagen que le mostraban, si era dudosa ponían dudosa, y si era un SD tenían que poner SD. Ni siquiera especificar qué de SD, activo, temprano, nada, es patológico, normal. Y ellos después hicieron la observación la variabilidad interobservador, y también con validación externa con los expertos. Y les fue bien, porque ellos en realidad, ¿qué hacían? Bueno, el dedito para arriba era si tenía una densidad normal, no había gigantos celulares, le decían no tiene patrón SD, iba a la categoría 1, y si el paciente tenía una densidad baja, o sea, menos de 3 capilares, o tenía capilares gigantes, categoría 2. Ahora, si no sabía dónde ponerlo, pasaba a la categoría 1, lo ponían como normal. Y les fue bien porque vieron que con grupo de personas o de médicos que se estaban entrenando para capilaroscopía, con distinto nivel de entrenamiento, porque también les preguntaban, hago 5 años que hago 1 año, recién empiezo, soy novato, no hago nada, vieron que el entrenamiento sirvió para poder por lo menos diferenciar es normal o no. Y ahora vamos a esto, que sí es lo que les va a servir para la capilaroscopía en el paciente con esclerodermia.
Recuerden que categorizamos 3 patrones según Cútolo. El temprano, donde, ¿qué tenemos que observar? Que tiene una densidad normal en general, el patrón temprano tiene en general siempre capilares con una densidad normal, no está alterado. Pero lo que se empieza a ver son los capilares gigantes, ¿no? Que están aumentados. No hay ni hemorragias, ni tampoco tiene formas anormales. Ahora, el activo es el que más, el más fruto no da, porque hay microhemorragias, hay megacapilares, puede empezar a descender la densidad, y formas anormales puede llegar a ver. Y el tardío es donde hay, las hemorragias se empiezan a borrar, los megacapilares empiezan a desaparecer, la densidad está claramente disminuida, pero lo que más vemos son formas aberrantes, ¿no? O arborificados. Y esto es un poco para que el resumen de los que les dije recién. Fíjense que en el temprano tienen más dilatación, puede haber mega, ponen microhemorragia, pero en realidad no, pero la arquitectura y la densidad están normales en el temprano, ¿está? Y este es el que queremos pesquisar siempre tempranamente en la enfermedad. Y a medida que va pasando el tiempo y que la microangiopatía va avanzando, va perdiendo capilares y va alterando la morfología. Y esto es un poco para que vean las imágenes. Fíjense, esto es normal, fíjense las dilataciones, este es el activo y este es el tardío. Y entonces, ¿qué 3 cosas yo tengo que evaluar en el patrón SDS? La presencia de megacapilares, la presencia de microhemorragias y las zonas avasculares. Estas 3 cosas nos van a definir los patrones, ¿no? En más o en menos. ¿Y cómo debo ver una imagen? O sea, ¿qué es lo normal? Lo normal es que yo, cuando saco una captura, puedo ver una zona, que es esta zona, digamos, debajo de la cutícula, que es donde yo puedo ver las microhemorragias. En esta zona yo veo los capilares, que ahí voy a informar si son normales o no, y por debajo puedo observar o no el plexo venoso subcapilar. ¿Y me cambia si la figura está para un lado o para el otro? No, no cambia para nada, eso es comodidad de cada uno, como la quieran poner la foto para analizar, pero no me va a cambiar nada. Y ahora, ¿cómo puedo evaluar? Y esto no sirve tanto para la práctica, sirve para los trabajos de investigación, pero ustedes lo tienen que conocer porque podés estratificar el riesgo. Es evaluación cualitativa, que es un poco lo que hicieron en el trabajo que yo les dije del Fast Track, que es definir, saber un patrón normal, de un patrón patológico, de un patrón inespecífico, es cualitativo, no hago descripción. Digo, ¿esto es normal o no? La cuantitativa sí, porque es el promedio de todas las variables que voy a medir. O sea, acá lo que se hace es tomar los 8 dígitos, hacer la capilaroscopía de los 8 dígitos y sacar un promedio, un conteo de cada variable. Suponte, que ahora lo vamos a ver en ejemplo. Tomo densidad, cuento la densidad en cada dígito, se suma y se divide por los 8 dígitos. Y así se hace lo mismo con hemorragias, con megacapilares y con alteraciones morfológicas. Y en la semicuantitativa es un poco más exquisito, que la anterior, porque lleva más trabajo. Esto lo pusieron en el informe capilaroscópico del Grupo Panamericano, donde para cada variable se hace el cuantitativo, pero a su vez se pone un puntaje y un porcentaje, que ahora lo vamos a ver en un ejemplo, donde va del 0 al 3, y el 0 es normal, o sea, no tiene ninguna alteración para cada una de las variables. El 1 es porque está presente en menos del 33%, del 33 al 66% es 2, y 3 es que la alteración está en más del 66%. Entonces, ¿por qué sirve cuantificar? Porque, bueno, voy a disminuir la visibilidad o variabilidad interobservador, estandariza para los estudios, por eso es importante cuando uno trabaja con otros grupos de estudio diferentes, estandarizar lo que vamos a ver es importante, por eso se toman estos scores, y en realidad lo puedo hacer manualmente, o existe un sistema automático, que no lo tengo, y es poco acceso, creo que Cútolo lo tiene nada más, es un software que se llama AutoCAPI, que vos le haces la imagen y te hace todo, absolutamente todo la máquina, no haces nada, dejó de hacerse. Bueno, entonces, fíjense lo que hace el score cualitativo, mide lo normal de lo patológico, o sea, uno mira esta imagen y yo sé que esto es normal, esto es patológico, a simple vista. ¿Y qué pasa con la cuantitativa? Acá les pongo un ejemplo. Fíjense que medí cada dedo, ¿no? Saqué una captura más significativa de cada dedo, por eso es más laborioso, porque uno tiene que guardar todas esas imágenes, ponerle numeración y todo. Y contar, por ejemplo, en este caso lo hice para densidad. Cuento cuánto hay en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, sumo todos los de mano izquierda, después sumo lo mismo, hago lo mismo con la mano derecha, hago la sumatoria total y lo divido de 8, y eso me da un valor. Entonces, ¿qué pasa? Yo a este paciente lo controlo en un año y quiero ver si ese puntaje me dio similar o mucho menos, ¿no?
Lo mismo voy a hacer para hemorragias, para arborificados y para megacapilares. Suponte, si hemorragias, si no tengo ninguno de estos dedos, pongo 0, 0, 0, 0, y si tengo 2 acá, cuento 2 y me va a dar también un número, ¿está? Y ahora en la semicuantitativa es lo que es más dificultoso, porque, por ejemplo, en este caso que es para densidad, fíjense si la densidad es normal, que pusimos 7 como punto de corte, es normal. Ahora, si tiene una densidad que está descendida entre 5 y 7, se le pone 1, y esa alteración está en menos del 33%. De 5 a 3 está entre el 33 y 66, se puntea con 2, y si casi no hay capilares, en este caso de densidad, se le pone un puntaje 3, es porque hay zonas avasculares bastante importantes. Entonces, fíjense este ejemplo. En mano izquierda se lo puntó con 2 la mayor parte de las veces porque tenían menos de 7 capilares, menos de 5, entre 3 y 5. Y lo mismo abajo. Entonces esto dio un puntaje que lo sumamos, pero lo que pasa es que se escorió cada uno con el cuantitativo. Se lo sumó y dio un puntaje. Y eso me va a servir para otros scores que se hacen en microangiopatía. Pero esto no se enrollen tanto, se los muestro porque es importante que lo conozcan. Bueno, y acá los que les dije antes, ¿se acuerdan que hay un score que es para úlceras digitales? Y este sí, por ahí es práctico hacerlo en un paciente que yo creo que va a tener riesgo y me sirve evaluar. Entonces recuerden que es el score de Sisuri, es el riesgo que tengo de hacer úlceras los 3 próximos meses de esa evaluación. Entonces, ¿cómo hago? Evalúo los 8 dedos, tomo una imagen, o sea, tomo la imagen que a mí me parezca más significativa, le cuento el número de capilares, saco la densidad, cuento cuántos megacapilares tengo y tomo en cuenta el tamaño del mayor megacapilar. Entonces, el valor de corte, como les decía, es 2.96, y fíjense esta paciente, una paciente propia. Tenía una densidad de 4 capilares. Megacapilares tenía 2. El más grande medía 10. Entonces yo hice el conteo y me da 12,5. Es un puntaje alto. Esta paciente seguro puede llegar a tener úlceras, porque el punto de corte es 2.96 y ascendió a 12. ¿Está? Bueno, y ahora les voy a mencionar otros scores que también están descriptos, pero para que solamente los conozcan. Este es el score de MES, que en realidad es la sumatoria de 3 scores, de la suma de 3 scores de los que hicimos en el semicuantitativo: la pérdida de capilares, la desorganización y capilares alterados o ramificados. Entonces lo que hace es, el MES, que viene de Microangiopathy Evolution Score, es un score de tipo de severidad y progresión. Lo que hicieron en este trabajo fue evaluar un grupo de pacientes, lo siguieron en el tiempo, y hicieron en cada uno de ellos esa sumatoria de esos 3 semicuantitativos, y les daba un determinado valor. Lo que vieron es que sirve para ver si van a evolucionar o no van a evolucionar en progresión, ¿no? Y esto que sí es importante, porque también hay un trabajo que tiene relación con úlceras, el score de NEMO. El score de NEMO, que primero se hizo en el 2014, donde ¿qué hace? Evalúa en la capilaroscopía, contea cuántas microhemorragias y cuántos capilares tiene, y quisieron hacer la relación con la actividad de la enfermedad. O sea, tomaron el score de actividad europea para esclerodermia y lo correlacionaron. Y lo validaron en el año 2017. Entonces, ¿qué hicieron? Evaluaron cuántos megacapilares tenía, cuántas microhemorragias, y lo compararon con la actividad de la enfermedad. Entonces ellos lo que vieron es que el score de NEMO sirvió porque ellos tomaban como score de actividad más de 3 moderada y más de 3,5, es un puntaje, es un score que se hace de actividad para esclerodermia puntualmente, donde evaluaron en 2 cortes cuánto correlacionaba ese acúmulo de microhemorragias y de megacapilares con la actividad, y vieron que había correlación. Por lo tanto, tener en una capilaroscopía, obviamente, más hemorragias, más megacapilares, que simplemente uno dice que están activos, se correlacionó con la actividad clínica. Entonces alerta al paciente, al médico, en este caso alerta para estar atentos de que es un paciente que hay que tenerlo cerca porque seguramente voy a tener que tratarlo más activamente. Y lo mismo hizo NEMO con riesgo de úlceras. Lo que hicieron en este trabajo fue ver si este score de NEMO se relacionaba con el desarrollo de úlceras. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, vamos a seguir en 2 años, casi 100 pacientes, 98 pacientes, y le hicieron el score de NEMO, o sea, el punteo, conteo de microhemorragias y megacapilares, basalmente. Y iban evolucionando, viendo la evolución en cada momento. ¿Qué vieron? Que casi un 40% desarrolló nuevas úlceras. Y lo que vieron, que los que desarrollaron úlceras tenían un T basal, un T de NEMO mucho más alto
en los que desarrollaron úlceras de los que no desarrollaron, y también fue mucho más alto en el que tenía un patrón activo y en enfermedad difusa. Por lo tanto, sirve también como score. Y esto les quiero mostrar, solamente a modo de repaso, salió hace muy poquito, así como el grupo europeo estandarizó la capilaroscopía en adultos, se sabe que hay trabajos y pocos y no están estandarizados para pediatría. Y entonces los pediatras, que me pasa que tengo colegas reumatólogos pediatras donde yo les hago la capilaroscopía a los niños, esto surgió hace poquito y este trabajo, lo bueno fue que participaron un montón de centros del mundo donde enviaban fotos, como les decía Cútolo y colaboradores que debían enviar las fotos, pero todas las fotos se centralizaron con el grupo Austar. Ellos son los que analizaron las fotos. Entonces, describieron en estos niños con diferentes enfermedades reumatológicas lo que sucedía en cada uno. Lo que están viendo es que hay cosas alteradas en los chicos, pero que un poco, digamos, es diferente a lo que pasa en los adultos, y incluso, por ejemplo, la densidad, el punto de corte no es 7, sino es un poquito más alto, porque tienen mayor densidad, es 8.4. Así que eso va a cambiar y van a hacer más estudios para que esto se logre estandarizar, están trabajando para eso. Bueno, y tenemos que hacer el informe capilaroscópico. Bueno, esta es una hoja que utilizan en un hospital donde yo me formé haciendo capilaroscopía, donde toman en cuenta los datos filiatorios del paciente, visualización macroscópica de qué podemos ver, si tiene úlceras, si tiene alguna lesión que yo quiera remarcar, y después todas las alteraciones que podemos ver, que están dibujadas abajo. Esto está hecho por la doctora Fonseca, que para nosotros en la Argentina es una referente en capilaroscopía, y van poniendo cada dedo si está presente o no. Y esta es la hoja que yo les voy a mostrar del informe capilaroscópico del grupo PANLAR, donde participaron incluso varios argentinos, colegas, amigos míos, que la verdad trabajan muy bien. Lo importante es poner datos filiatorios. Bueno, fíjense que les preguntan si se come las uñas, si toma café, si tiene tabaco, se le pregunta cuál fue la última manicuría que se le hizo, qué ocupación, qué tratamiento actual, si tiene un diagnóstico reumatológico ya se pone. Bueno, y si pudo ver o no todos los dígitos también se pone, ¿no? ¿Tiene fenómeno Raynaud? Sí, no. Y después empieza con visibilidad, ¿es buena, mala o nula? Eso se agrega, todo con cruz. Plexo venoso subpapilar, ¿visible o no visible? Arquitectura, normal, alterada. O sea, esos, una vez que visualicé los 8 dígitos, vamos a ir poniendo. Y después para cada una de las variables que yo tengo que analizar, no solamente toman en cuenta, fíjense, densidad normal o disminuida, sino que a su vez le hacen el semi-cuantitativo. Por eso digo que esto es laborioso para hacerlo en la práctica, la verdad, si no estás 5 horas con cada paciente. Cuando te pones canchero es como que lo vas haciendo, pero la realidad es que no. Yo ahora yo les traje un informe que uso yo en la práctica. Se les pone los grados de acuerdo al semi-cuantitativo. Lo mismo se hace para los capilares gigantes, para áreas avasculares, los arborizados, las microhemorragias y las ectasias. Y después también se pueden agregar otras anormalidades, por ejemplo, que también ponen presente o ausente, trombosados, tortuosos, cruzados, bizarros, y finalmente se le agrega el informe total. Si era normal, si tiene anormalidades inespecíficas, se pone en el informe, porque eso es importante para cuando uno lo vuelve a hacer. Lo mismo para patrón esclerodérmico, cuál tiene y nada más. Y bueno, y acá terminamos. Nada más. Ahora vamos a pasar, me tiene que cambiar el... ¿Dónde está el chico? Ahora vamos a practicar un poquito. Me tiene que cambiar el otro. Bueno, y ahora la idea, como hice la otra vez, ¿quién estuvo la otra vez? De los que están acá. Poquitos, son todos nuevos, está bueno.
Bueno, la idea es, vamos a ir mostrando imágenes, pero no voy a hablar yo, porque yo quiero saber si aprendieron algo. La idea es que, pero relajen, no es para, no se les toma examen. La idea es que puedan interactuar y que espontáneamente cada uno quiera describir una imagen y lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir charlando antes de pasar con los pacientes. Pero bueno, es para que ustedes se lleven un concepto de lo que ven, ¿está? Lo que sí tienen que saber es que son imágenes, es una única imagen de un paciente que se les vieron varias imágenes de 8 dedos. Entonces uno hace una descripción de esa imagen. Se le va a arrojar un diagnóstico. Así que bueno, ¿quién quiere empezar? ¿Vos querés empezar? Bueno, bueno, recuerden que para ser sistemático tenemos que evaluar estas cosas. Vamos a ver la densidad, la dimensión, la morfología, si está alterado o no, y la microhemorragia. Esto está puesto ahí en cada fotito para que ustedes empiecen a ver. Bueno, ¿cómo te llamas? Yo, Gabriela. Bueno, a ver, Gabriela. bueno. Buenos días, doctora, colegas. Muy bonita su exposición. Gracias. Bueno, ¿qué te parece? Sin ponerte nerviosa. Ya, a ver. La línea que marco negra Ajá. es el milímetro, digamos. Ese milímetro está marcado para que vos puedas contabilizar los capilares que ves sobre esa línea. Ya. Entonces, si vos tenés que contar, ¿cuántos capilares te parece que hay? Bueno, yo veo 3. 3, 4 podría ser. 4 por ser por el Sí, de por el pequeño que por está. ese que está ahí. Sí. Bien. O sea, Ve- contaste 1, 2, 2, 3, 4. Por ahí este 5 ahí Ese es está uno medio. normal porque veo que la cabeza no es convexa, ¿verdad? Ahora vamos a eso. Ajá. Entonces, 4, vamos a suponer que hay 4. ¿Qué te Ya. parece? La densidad. ¿Cuánto era lo normal? Era 5, 7. 7, ¿no? 7. Entonces, ¿cómo está la densidad? Disminuidas. Bien, vos no le dictes. Bien. Ahora, ¿qué te parece el tamaño? Justamente ahí hay uno que está medido. ¿La forma te parece que está bien? La forma del capilar. Sí, sí está Bien. bien. Pero, ¿qué te parece su tamaño? Están aumentados. Están aumentados. Entonces, Sí. arrojaría ¿cómo lo describirías estos capilares? ¿Normal, dilatado o megacapilar? Es un... Acordate, hay más de dila- 50 decimos megacapilar. Hay una dilatación. Megacapilar. Sí. Más de 50 micras es megacapilar. Ya. Esto tiene 123 y esto estarían más o menos rondando. Entonces, Sí. ¿hay hemorragias? ¿Te parece que hay hemorragias? No veo hemorragias. Entonces tenés densidad disminuida Densidad disminuida y megacapilares. megacapilares. Si tuvieras que decir, ¿es normal o patológico? Es patológico. Perfecto, patológico. Ahora, si yo voy un poquito más allá, Ya. no tiene hemorragias. Por ahí hay dudo ahí, pues justo la captura no dio, pero ponele que no haya hemorragias. Yo puedo decir que este es un patrón temprano. ¿Por qué? Porque temprano activo, porque ahí para mí hay una hemorragia. ¿Por qué? Porque tiene densidad disminuida, porque tiene presencia de megacapilares y porque vamos a pesquisar que ahí hay una Esa es una hemorragia. hemorragia. Entonces es un Ya. activo. ¿Está? Ya. ¿Te quedó claro ahí? Sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a pasar a la otra. ¿Vos querés? Así. Bueno, ¿qué te parece? ¿Cómo te llamas? Bien. Bueno, visualizo que hay La imagen así general, los vasos sanguíneos están distorsionados. ¿por qué te parece? O sea, acordate que esto es la línea que mide 1 milímetro. Vos tenés que contabilizar, esto es otra cosa que ahora vamos a charlar, pero vos tenés que contabilizar cuántos capilares entran acá. Vamos de acá para allá, yo te ayudo. Ahí contás 1, Uno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, ponele. ¿Es normal la densidad? Sí. Bien. ¿Hay hemorragias? Mm, No, no hay es. hemorragias. Esto que se visualiza acá, ¿qué te parece que sería? Que está por debajo de los capilares. ¿Cómo se llamaba? El plexo. Bien. ¿Y cómo te parece la forma? ¿Te acordás que estaba la formita normal, pero después podían estar o tortuosos o entrecruzados? ¿Qué te parece qué forma tiene eso? Los tortuosos. Tortuosos. La mayor parte son tortuosos. ¿Eso es patológico o normal? Normal. Perfecto. ¿Por qué? Porque asientan sobre un apex que está totalmente convexo, no veo ninguno que esté para atrás. Entonces, si vos tenés que describir esto, ¿es una capilaroscopía normal o Normal. patológica?
Normal. Bien, perfecto. Bueno, a ver la compañera de al lado. Para yo te ayudo porque por ahí ahí está. Acordate que empieza acá, este es milímetro. Ajá. Acá contás 1, 2, 3, 4, 5. 5, vamos a pensar que es esto. ¿Qué te parece ahí? Está disminuida la densidad. Bien. ¿Qué ves acá? Hemorragia. Bien. ¿Cómo te parece? No está medido, pero ¿cómo te parece que es el tamaño capilar? Mega capilar. Bien. También bien dilatados. Ujú. Entonces, si vos tenés que decir, tenés una hemorragia, tenés megacapilares, tenés una densidad disminuida, ¿dónde estarías? ¿Es normal o patológico primero? Patológico. Bien. Y si tuvieras que decirme qué patrón SD es, Activo. claro, perfecto, perfecto. Bárbaro. Bueno, ¿quién quiere continuar? Así no. Ah, bueno. Densidad. Densidad normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ah, fue 8. rápida. Para, ¿este parece- lo contarías? Sí. Acordate que tiene que tener por lo menos más del 50% de esto. Contá, yo te los marco, vos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. ¿Es normal? Sí. Bien. ¿Cómo te parece que es la forma? La forma es normal. Bien. ¿Cómo No hay está hemorragia. este? ¿Qué encontrás en Pareciera este? tener ectasia, pero no. No, mega pero capilar. otra cosa yo te digo, Ah, en está su forma. entrecruzado. Está entrecruzado. Bien. ¿Ves hemorragias? No. No. Perfecto. No está medido. Pareciera, pero Tal vez no una voy a decir ectasia. que son dilatados. Digo que son, para mí, tamaño es normal. Entonces, ¿cómo te parece que está la capilaroscopía en este Normal. paciente? Perfecto. Bueno, ¿quién quiere seguir? Se desmayó cuando ve la imagen. Bueno, a ver, vamos a contar. Acordate que esto es el milímetro. 1, 2, 3, 4, 5. 5, sí, esto no lo conté. Este es, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, ¿cómo está la densidad? Disminuida. Bien, levemente disminuida. ¿Qué te parece cómo están los capilares en su dimensión? Hay uno que definitivamente es un megacapilar y los otros probablemente sean Es- ectásicos. Perfecto, sí, están dilataditos también, Ajá. ¿eh? Sí, pero bueno, este está a punto de romperse a pleno. Bien, ¿qué te parece que es esto? La microhemorragia. lineal. Perfecto. Entonces, con este panorama que vos tenés acá, ¿qué me podés decir? ¿Que es normal o patológico? Patológico. Bien, y si me tenés que decir un patrón SD, Activo. perfecto. Es que aprendieron un montón. Bien, a ver, En densidad, dije que bien, está normal, hay más de 7. sí, perfecto. Hemorragias a la vista no hay. Bien, Capilar dilatado tampoco y megacapilar. Sería un patrón normal. perfecto. Por allí, este dudo, pero bueno, este tiene una ramita un poquito dilatada, pero ahí es dudoso, pero puede ser un inespecífico, que por ahí si lo medimos me da un poquito más de 20. Pero vamos a decir que es normal. Perfecto. Bueno, a ver quién quiere seguir. ver, am, primero la densidad capilar. 1, 2. Ay, pará, perdón. A ver, vamos, Sí, este te lo agarra ahí justito, ya, pero ajá. 1, 2, 3, ese no. 4 bien, y 5. ahí, Hay 5, menos, o sea, hay una densidad capilar disminuida. bien. Después, Luego, ¿hay capilares dilatados? sí, hay ectasias capilares y me llama la atención también que a nivel del ápex también hay una concavidad. ¿En cuál? ¿En este? esta, ajá. Sí, en realidad es una forma aberrante, está bien, Sí. está normal, morfológicamente está normal. Este está dilatadito y este también, pero este también, ¿no? En Ujú. su forma está normal y su dimensión está normal. Exacto. ¿Hay hemorragias? Ausencia de hemorragias. Bien. ¿Y dónde dirías qué te parece que es? ¿Es normal o patológico? Mm, ¿Normal es? No. Ah, bien, listo. Ya con eso me conformo. Bien. A ver. Gracias. La densidad 1, 2,
ese no, 3, podría ser 4, Mm, 5, 6, 6, Este está, bueno, sí, contémoslo como 1. sí, 6, 7, 8, no, 9, 10, 10. ¿La densidad? normal, Bien. ¿Esto que está por acá, qué te parece que es? flexo, Bien. ¿Cómo los ves en cuanto a su dimensión? hay dilatados, me ¿Te parece parecen cuáles? ¿Estos? ese de ahí, Sí, no está medido. dilatado. Son normales. Bueno, yo ya sé por qué es el paciente, pero son normales. Ese- Pareciera a ese simple debe vista, pero si parecer, uno claro, mide ahí, da menos de 20. sí, pero no hay formas aberrantes, Bien. ¿Hay hemorragias? no, no hay, Perfecto. normal. Perfecto. ¿Quién quiere seguir? Ok, Ay, ok, lo- bueno, está difícil verlo, no está muy bien enfocado, venía fácil. pero 1, 2, Contá ok, desde este lado. 1, 2, ahí difícil contar, Sí, ponele Uno, que ahí hay uno. ya 3, entonces 4, podría ser 5 y 6, Sí. podría 6, que hay una densidad disminuida. Bien. ¿Cómo Ahí. es la forma, la dimensión? Hay capilares dilatados y hay uno que me parece que es un megacapilar, que habría que medirlo, pero sí Sí, tiene toda la sí, pinta. sí, es un mega Ujú. bien establecido. Y hay rastros en la zona de arriba como que parecía que hubiera habido una hemorragia, Acá, ¿no? mira, acá hay, y esta también es Y una ese hemorragia. también. O sea, si me tenés que decir, ¿es normal o patológico? Es patológico, un patrón activo, podría decir. Perfecto, perfecto. Ya. Diría, a ver, Vamos a contar. sí. Habría 1, 2, 3, 4, 5. Y este, 5. 5. Bien. ¿La densidad cómo está? Disminuida. Bien. ¿Cómo está en la forma? Bueno, los apex son cóncavos, no convexos, diré, ¿no? Convexos. Bueno, me llama la atención la de la Este. derecha, ¿no? Bien, ¿qué te parece? Me impresiona dilatado, no lo logro ver. No Sí, está medio- mira, ahí está medido y dice 35. sí O sea que está dilatado, no es un megacapilar, pero está dilatado. Sí. Y en su forma, no podemos decir nada, digamos. Ujú. Por allí, esto es lo que nosotros decimos que puede ser un inespecífico, que está dilatado, hay un poco de disminución de la densidad, pero no lo puedo establecer como un patrón SD. ¿Viste? Por allí en este paciente, por eso les dije, es una imagen única, por ahí viendo todos los dedos del paciente, ver qué pasa en el resto, ¿viste? Bueno, a ver quién se atreve a este. Buenas. Ahí vemos ¿Querés contar los capilares primero? ujú, sí. 1, 2, 3, 4, 5. Este es uno mismo, ¿eh? Sí, ese Porque es viene de ahí. el 5 nada más, porque se ve medio arborizado, ¿no? 5, 6. 6 y 7. 7. Vamos a ver. Bueno, o sea que está en el límite, pero una densidad dentro de todo normal. ¿Qué te parece la morfología de estos capilares? Hay una variación de las formas, pero no impresiona Mm, que haya mayor dilatación. digamos. perfecto. O sea, no te parecen mega dilatados, No, digamos, mega capilares. no. Bien. ¿Y qué te parece la forma? ¿La morfología es normal? Tienes que poner normal o no normal. ¿Qué te parece la morfología? Mm, Ahí la morfología está variada, Bien, no pero es normal. es normal. No es normal. Por allí no hay hemorragias, no lo podemos incorporar, o sea, tiene una densidad normal. No tiene hemorragias, no hay megacapilares, pero tiene formas aberrantes. Estos pacientes son los que digo, bueno, No hay que específico. evaluarlos en el tiempo. Tampoco puedo decir que es arborificado o megacapilar porque la densidad está normal, eso lo vamos a ver en un patrón más tardío. Así No es, coincidiría con un así es, patrón tardío, así es, ¿viste? porque la densidad Entonces, está conservada, no hay zonas que no haya exacto, vasculares. exacto. Ujú. Pero bueno, son formas aberrantes, que lo encontramos en los sujetos normales. ¿Listo? Así es, Pasamos normal. a la siguiente.
A ver, 1, 2, 3, 4, 5, Para, ¿este lo contaste? Sí. A ver, Creo que hay vamos, seis. empezá de este lado. Ah, ya. 1, ¿Te parece que vos podés contar bien los capilares? ¿Qué te No. parece si vos ves así a simple vista? ¿Está organizado? ¿Está no está desorganizado. a simple vista? Podés ya decir que no es algo normal. Ajá. Bien. ¿Y qué te A parece ver. este capilar? Es anormal. El ápex es cóncavo. Bien. ¿Qué te parece este? También. Bien. también es cóncavo. ¿Qué te parece acá que pasa? Y acá. Aquí hay más distancia entre los capilares, ¿no? Hay zonas avasculares. ¿Hay hemorragias? No, No. no, ¿Hay megacapilares? tampoco. No. Entonces, fíjate que es una imagen totalmente distorsionada donde vos no podés decir bien y contar. Podés decir, bueno, acá hay un capilar, acá podría haber otro, acá hay otro, pero son formas totalmente distorsionadas. ¿Y a qué podría corresponder? Patrón tardío. Perfecto. Ese es un paciente con esclerodermia. Aparte, perdón, pero no les borré el nombrecito abajo y dice esclerodermia. Pero me di cuenta recién. Bien. La densidad, 1, 2, 3, 4. ¿Contaste este 1? Sí. 2, 2, 3, 4. Perfecto. O sea, la densidad, ¿cómo está? Disminuida, ¿no? Bien. ¿Qué te parece? Bueno, acá marco una y acá otra. ¿Qué es esto? Son microhemorragias. Bien. ¿Y qué te parece los capilares? Mirá lo que miden. Dilatados, megacapilares. Megacapilares. Entonces, está frente a una densidad disminuida, megacapilares y microhemorragias. Entonces, podés decir que es anormal. Claro, eso es anormal. Bien. ¿Y qué te parece que entraría dentro del patrón SD? Activo. Perfecto. Bueno, a ver. A ver, la densidad capilar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, Disminuida. bien. ¿Qué te parece ahí? No, hay ¿Qué te parece la forma? megacapilares, algunos tortuosidad en algunos capilares, con megacapilares, sin hemorragias. Ahí, Mm, mira, pareciera que este capilar está roto y entiendo. está emitiendo una hemorragia, ¿viste? Ahí una muesquita. O sea, vamos a tomarla como que sí, como que hay una hemorragia. Están dilatados, fíjate que mide 101. Ujú. ¿Qué te parece que correspondería? Un patrón SD activo. Perfecto. Eh, 1, 2, 3 y 4. Tiene Bien, una densidad disminuida. bien. ¿Qué te parece esto que es? La forma, su morfología. ¿Es normal o anormal? No, no es normal. Bien. ¿A qué se parece? Como que está queriendo qué. Romperse, ¿no? Más que romperse, como querer generar, digamos, vasos, ¿no? Como una angiogénesis. Fíjate que este tiene una forma totalmente también distorsionada. Hay algún rastro de hemorragia, pero viejo. ¿Y hay mega? ¿Hay megacapilares? Sí. ¿Cuál te parece? El ¿Esto? tercero, ¿sí? Bueno, en general estos ya son arborificados, ¿no? Estamos tenés densidad bastante baja, ya que hay zonas avasculares, con una distorsión total de los vasos. Puede haber rastros de microhemorragia. Recuerden que el tardío no tiene ya mega, no tiene microhemorragias y tiene distorsión total de la arquitectura, ¿no? Con zonas avasculares. O sea, estos son formas totalmente aberrantes. ¿Quedó claro eso? Bien. A ver, sería 1, 2, 3, 4 y 5. Los últimos. Empezaste acordate que es la línea esta. Acá contás Sí. 1, 2, 3,
Y ahí hay dos, Hay dos muestras. muy parecen claritos, pero están 5, ponele. 5. Densidad disminuida. Bien. ¿Cómo te parece que están los capilares? Están, si ese es el número, está dilatada. Bien, más de 53. 50 es megacapilar. Sí, megacapilar. Bien. ¿Y esto qué son? Hemorragias, microhemorragias. Bien. ¿Es normal o es patológico Eso esto? es patológico. ¿Y dónde estarías? En un CD activo. Perfecto. ¿Queda alguien? Ah, bien. A ver, Es tan Eh, grande que no sí. te deja contar, mira. Vamos a empezar por acá. 1, 2, 3 y ese 4. Bien. ¿Cómo está la densidad? Disminuida. Bien. ¿Cómo te parece que están los capilares? En Bueno, su- esto es súper evidente, Ujú, ¿no? ¿Qué es megacapilar, esto? un megacapilar. Bien. ¿Y estos? También podría ser entre Están dilatados, ¿no? Dilatados. Habría que medirlos, pero bueno, este es súper mega y estos seguro están en megacapilar o están dilatados seguro. ¿Qué ves acá que no están justo acá, pero qué ves acá? microhemorragias. Bien. Entonces, si tenés una densidad disminuida, capilares, megacapilares y hemorragias, ¿dónde estás parada? Un patrón activo. Perfecto. Bueno, se sacaron todos 10. Bueno, si querés ahora, ¿no? ¿Quedó alguien sin hablar? ¿No? Muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte del taller que va a ser con los pacientes que han venido ¿Lo el día querés de hacer hoy. acá? Gracias a ¿Querés todos que los pongamos que acá? pudieron ayudarnos Ah, con listo, esta no siguiente pasa nada. parte Listo. y bueno, en la parte de afuera están ya los Perfecto, pacientes voy haciendo a esperando. uno y los dejo a ellos Así que ahorita vamos conmigo, a uno practica. acomodar Y le llenamos la sala uno- para que sí, puedan ir ingresando los pacientes uno por yo voy a uno. abrir mi capilar. Vamos a ir acomodando, así que nos dan solamente algunos minutitos para ir acomodando la sala, por favor. Gracias.